Bienvenidos a otro tema de la serie La Ley de la Vida. Es un gusto que juntos podamos aprender. Para empezar, les invito a orar. Oremos. Padre de amor, en estos momentos queremos pedir de tu sabiduría. Necesitamos de ti, Señor, para que nos hables, para que podamos entender tu palabra, para que podamos ver la belleza, Señor, de cómo has creado el universo bajo unas leyes inamovibles y que podamos como seres humanos sujetarnos a ellas. Danos la sabiduría que solo tú puedes impartir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos venido hablando entonces de la ley de la vida. Y específicamente de dónde proviene la enfermedad o por qué nos enfermamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando tengo dolor de cabeza realmente? ¿Qué es lo que hay detrás del cáncer, de la hipertensión, de cada una de las enfermedades que azotan al ser humano? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cuál es la causa? Y eso es lo que queremos ir aprendiendo. Entonces, primero necesitamos entender ¿cuál es la ley básica del universo? Ya habíamos dicho en temas anteriores, en un tema anterior, que todo Dios lo rige por leyes. Y recuerden que en el tema inmediatamente anterior hablamos de la importancia de la mente. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la ley básica con la mente? Tiene mucho que ver, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo se rige por esas leyes que el Señor estableció. Todo lo que existe está gobernado por una ley. ¿Cuánto? Todo lo que existe está gobernado por una ley, incluido, por supuesto, el ser humano. Y aquí está. Vamos a recordar esta cita que ya habíamos leído. El mismo poder que sostiene la naturaleza trabaja también en el ser humano. Interesante, ¿cierto? La ley y el poder que trabaja en la naturaleza es la misma que trabaja en el ser humano. Las mismas leyes que guían a la estrella y al átomo rigen la vida humana. ¿Las mismas qué? Leyes. O sea, cada átomo es regido por una ley. Bueno, nosotros también, el cuerpo humano también. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa inteligencia procede toda la vida. Entonces, el átomo tiene una ley, el cuerpo tiene la misma ley. ¿Quieren saber cuál es esa ley? Yo la he venido aprendiendo poco a poco. Realmente es profunda, pero podemos entenderla sencillamente. ¿Qué necesitamos saber para conocer la causa de la enfermedad? De la enfermedad y del comportamiento, del pecado también aplica. ¿Qué necesitamos entonces conocer? Y vamos acá. El Salmo 119, 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Miren, aquí hay algo muy interesante. El Señor nos está hablando de la ley, ¿sí? Y esa ley es verdad. Es una ley que se tiene que regir por los principios de la verdad. ¿Cuáles son esos principios de la verdad? Aquí los podemos ver. La verdad es absoluta. Estamos hoy en día en un mundo donde se nos habla que no hay absolutos. Yo en la universidad lo escuché y lo aprendí. Nada es absoluto, pero resulta que sí hay algo absoluto y es la verdad, y nosotros tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces hablamos con otras personas y nos dicen eso. No, es que no hay absolutos. Sí hay absolutos. La verdad es absoluta, y no solamente es absoluta, o es absoluta por lo siguiente, mire, es inmutable. ¿Qué significa inmutable? No cambia. La verdad es absoluta porque no cambia. Aquí, allá o allá es la misma, y eso debemos nosotros tenerlo claro. También es absoluta porque no puede ser contradictoria. No se puede contradecir. Es lo mismo aquí que allá. No podemos hoy decir es que
la lluvia cae de para abajo y al otro día decir, no, va es hacia arriba. No, la verdad no puede ser contradictoria. Es abarcante, bueno, quiere decir que involucra a algo muy grande. La ley, por ejemplo, que decimos que rige el universo, es absolutamente abarcante. Todo el universo abarca, pero aunque es abarcante, tiene otra característica y es simple. Debe ser sencilla de entender. Debe entenderlo el niño y también el adulto. Y ahí es donde tenemos que llegar a entender esta ley que rige el universo. Tiene que ser una ley que todos podamos entender, desde el más pequeño hasta el más adulto. Vamos a ver cuál es esa ley. El universo. En el universo todo funciona como un canal. Todo funciona como un canal. Tú y yo funcionamos como un canal. Los ríos funcionan como un canal. Todo funciona como un canal. Todo canal nosotros sabemos que tiene una entrada, ¿cierto? El canal tiene una entrada, pero el canal también tiene una salida. ¿Bien? Esto nos debe quedar claro. Todo en el universo funciona como un canal. Todo canal tiene una entrada, todo canal tiene una salida. Esa es la característica del canal. Y esa es la ley básica que rige el universo. ¿Sencilla? Sí, es muy sencilla de entender. Ahora, esa ley nos dice algo interesante, que nada puede existir ni funcionar por sí mismo. Podemos hablar de este aparato electrónico, de este micrófono. ¿Existe por sí mismo? ¿Apareció? ¿Surgió de la nada? No, nada puede existir. Ahora, ¿funciona por sí mismo? No, nosotros tenemos que activarlo. Es una parte de la ley básica del universo, ¿sí? Nada puede existir, nada puede funcionar por sí mismo. Pero esta ley básica tiene otra parte interesante. Dice que desde la parte de la entrada, donde nada puede existir ni funcionar por sí mismo, entonces cada canal debe tomar de algo más. Un canal toma de una parte, no puede existir ni funcionar por sí mismo. Esa sería la causa, ¿bien? Entonces estaríamos hablando de esta ley básica que tiene una causa. La causa está donde el canal debe tomar, ¿listo? Y tiene otra parte que dice que nada puede hacerse para uno mismo. Ni puedo existir ni funcionar por mí misma y tampoco nada de lo que haga lo puedo hacer para mí misma. Yo sé que ustedes, lectores del espíritu de profecía, están entendiendo cuál es esa ley básica que rige el universo, que nada puede hacerse para uno mismo. Entonces, si nada puedo hacerlo para mí misma y nada en el universo funciona para sí mismo, entonces tengo que dar. Y esa sería la consecuencia o sería el efecto de esta ley básica. Tiene que tomar para poder dar. Todo funciona en un circuito. Tomo, doy y regresa, ¿sí? Tomo, doy y tiene que regresar porque es un circuito. El universo funciona como un circuito. Y si nosotros miramos nuestro cuerpo, el ejemplo que ponía la cita del espíritu de profecía que leíamos del libro de la educación, dice el corazón. Vamos a mirar, por ejemplo, el corazón. ¿Qué hace el corazón? Toma, ¿cierto? ¿De dónde toma? De los vasos sanguíneos también, ¿cierto? De las arterias, de las venas. ¿Se queda con la sangre el corazón? No, no puede quedarse, él tiene que darla. Y así funciona en un circuito perfecto. Todos los órganos del cuerpo, todo funciona en un circuito perfecto, que es justamente esta ley básica. Ahora, esta ley básica nos tiene que llevar, por supuesto, a Dios. Dios como aquel de donde parte todo, de donde parte la vida, de donde se origina todo. Él es la causa sin causa.
Ese es Dios. Entonces esta ley básica también es conocida como la ley de la vida. Es la ley de tomar para poder dar, y de la cual sabemos que Dios es la causa, sin causa. Todo parte de Él para dar. Todo en la naturaleza funciona así. Un río toma las corrientes de un arroyo, de una quebrada, pero no puede quedárselas para él. Imagínense que el río dijera, no, me la quedo para mí. Sería un caos, tiene que entregarlo. ¿A quién se lo entrega el río? A otro río, se lo entrega al mar. Ahora, ¿el mar toma, se queda el mar con el agua? No, el mar también tiene que entregarla. El mar también tiene que dar, él no puede quedarse con esa agua. ¿A quién se la da? A otros ríos, o se evapora de esta manera, llega a las nubes, de las nubes vuelve y cae, y el circuito de lo que tiene que ver con el agua funciona y sigue, pero sabemos que todo está determinado por Dios. Así que el creador es Dios y Él es la causa de todo. La ley básica. Esta ley básica tiene 4, podríamos decirlo, principios, ¿cierto? Dentro de esos principios está el que nada tiene su propia energía. Es interesante que nosotros lo sepamos, porque si lo entendemos para el universo, lo vamos a entender también para nuestro cuerpo. Ya dijimos, estamos tratando de encontrar la causa de la enfermedad, y para llegar a la causa necesitamos entender la ley que rige, porque definitivamente que la enfermedad tiene que ser un rompimiento que hay o una obstrucción que hay en esta ley básica. Entonces, nada tiene su propia energía. Les pregunto, ¿este micrófono tiene su propia energía? No. Él funciona con una batería, de paso, una batería que se carga afuera y luego sí se le pone a él para que pueda funcionar. Cada aparato electrónico tiene esa característica, no tienen su propia energía. Por eso nuestros celulares nosotros tenemos que cargarlo, porque no tienen su propia energía. Otra particularidad, todas las funciones necesitan energía. Nada de lo que sucede en el universo ni en nuestro cuerpo sucede sin energía. Todo necesita energía para funcionar. ¿Será que nuestro cuerpo también? Por supuesto, lo vamos a ver más adelante. Toda energía viene de afuera. Interesante este dato, ténganlo en su mente. Toda energía viene ¿de dónde? Viene de afuera. Este aparato, ya dijimos, hay que cargar la batería y luego se le pone. Nuestro celular, la energía viene de afuera, se le conecta para que pueda funcionar nuestro celular. Y así todo en la naturaleza. Otra característica, la energía es transformada y transmitida. Interesante, ¿cómo? Toda energía es transformada y transmitida. Se puede almacenar, pero no se puede producir. Este aparato, él recibe la energía, la transforma y la transmite. Por eso nosotros a través de este micrófono podemos hablar. Él está transmitiendo, ¿cierto? Pero no lo puede producir. Recordemos que esto no produce la energía. Así que no es diferente para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tampoco produce la energía y ya lo vamos a ver en temas más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer? Es importantísimo que nosotros conozcamos al ser humano. Y saben que aquí de pronto es donde ha estado la falla. Yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tienen su celular, que lo aprecian y lo valoran mucho, ¿cierto? Un iPhone, cualquier otro aparato, ustedes llevarían, cuando ese celular se deteriora, se lo llevarían, me lo traerían a mí, a que yo se los arreglara. Yo no sé nada de celulares, solamente sé utilizar las funciones básicas, pero no tengo ni idea cómo está ensamblado ni cómo funciona. ¿Ustedes me traerían su celular para que yo se lo arregle? Estoy segura que no. Ahora, si vamos a un médico misionero o a un médico titulado, este médico debe conocer al ser humano. La pregunta es, ¿realmente conocemos al ser humano? ¿Realmente conocemos nosotros cómo estamos
estructurados, conocemos esa estructura, al menos lo básico, ¿cierto? Conocemos cómo funciona ese cuerpo humano porque es fundamental. Es fundamental. Cada persona que trabaja con el cuerpo humano necesita conocer el cuerpo humano, cómo se formó, cómo funciona, cómo está estructurado. Y saben que la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía nos habla mucho acerca de eso. Y por eso creo que hay una verdad que está ahí, pero que no la conocemos en su totalidad como debería ser. La verdad es lo que nos pasó a nosotros, ¿sí? Cuando empezamos a recibir huéspedes, nosotros habíamos sido entrenados como médicos misioneros, hicimos el curso de 9 meses. Bueno, yo soy psicóloga, así que conocía algo también sobre los trastornos mentales, la enfermedad mental. Hemos leído el Ministerio de Curación, el Mente, Carácter y Personalidad, pero saben que sin una directriz un poco más profunda, como la que nosotros podemos ver en la ley de la vida, esa ley de tomar para dar, había muchas cosas que no podíamos explicar, había muchas cosas que nosotros no podíamos entender. Entonces, el conocimiento del ser humano nos va a dar a nosotros la verdadera habilidad para poder ayudar a las personas y aún para poder entendernos nosotros. ¿Saben algo? Nosotros siempre hemos escuchado, bueno, yo he escuchado, cuando algún vegetariano, vegano se enferma y la gente dice, ¿y eso que es vegano? No debería enfermarse, porque nosotros le hemos atribuido como causa de enfermedad solamente a la alimentación. Entonces, si la alimentación es la causa, ¿cierto? Los veganos no podrían enfermarse, pero resulta que los veganos también les da dolor de cabeza. Hay veganos que han resultado con cáncer. Hay veganos que han resultado con triglicéridos altos. Conocí una persona con el colesterol y los triglicéridos altos siendo vegana, sin consumir nada de grasa animal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué una persona que come saludable se enferma? Necesitamos conocer al ser humano en su totalidad, no solo una parte. Necesitamos ver que hay una relación estrecha entre el cuerpo y el espíritu y la mente, y eso lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué nosotros no podemos explicar muchas veces la enfermedad? Por eso, miren esa imagen. Esta imagen es demasiado interesante. Es una imagen que nos dice mucho. La enfermedad actualmente se trata por sus síntomas, no por su causa. Vamos al médico porque tenemos hipertensión. Vamos a hablar de la hipertensión. Entonces el médico sí empieza a mirar, hace algunas preguntas, ¿cierto? Él hace algunas preguntas y entonces después dice, aquí está el medicamento. Pero si vamos a un médico misionero, entonces nos dice, no, mire, entonces quite de su dieta esto, tiene que hacer esto, tiene que tomar mucha agua, tiene que caminar, tiene que darse el sol, tiene que eliminar la sal. Todo lo hacemos, estamos trabajando sobre los síntomas, pero hemos ido a la causa de esa hipertensión. ¿Cuál es la causa? Conocí la paciente que les hablaba antes. Ella ya había cambiado su dieta, había hecho muchas cosas, pero su tensión seguía alta. Entonces, si ya hemos adoptado una dieta completamente saludable, pero nuestra tensión sigue alta, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros quedarnos solamente en los síntomas, necesitamos ir a la causa, pero para ir a la causa necesitamos conocer al ser humano, cómo está estructurado y cómo está diseñado su funcionamiento. Cuando el hombre es creado, se le dan instrucciones. Dios pone al hombre en la ley de la vida, le dice, mira, aquí estás, te formé, esta es la ley de la vida bajo la cual tú tienes que vivir, la ley de tomar para dar, ¿cierto? La ley donde nada puede funcionar ni existir por sí mismo, la ley donde tú no puedes vivir para ti. Esa fue la ley
en la que Dios puso al ser humano y las instrucciones que le dio cuando nos formó. ¿Qué pasaría si se cumple la ley de la vida? ¿Qué creen ustedes? Si cumplimos la ley de la vida, la ley de tomar para dar, ¿cierto? ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? ¿Habría salud? ¿Tendríamos salud? ¿Qué pasaría con nuestra mente? ¿Cómo estaría nuestra mente si nosotros cumplimos esta ley? Tenemos necesidades. ¿Qué pasa si no las suplimos? ¿Saben que eso lo vamos a ver en el siguiente programa? Tenemos unas necesidades. Si nosotros suplimos esas necesidades, nuestro cuerpo va a estar bien. Pero si no las suplimos, nuestro cuerpo no va a funcionar correctamente. Quiero contarles un testimonio. Quiero contarles algo de una paciente con la que estuve trabajando, muy interesante. Ella empezó a enfermarse, tensión alta, empezó con su hipertensión, pero tenía otra serie de situaciones a nivel de su cuerpo, ¿sí? Ella tenía a veces una sensación como de picor, de rasquiña en su cuerpo, y entonces cuando ella empieza a enfermarse de diferentes situaciones, ella cambia completamente su estilo de vida. Se vuelve vegana, estrictamente vegana, pero ni su presión arterial ni la otra situación que presentaba a nivel de la piel le pasaba. Ella llevaba mucho tiempo ya con un buen régimen, cierto, alimenticio, hacía ejercicio, todo lo que dentro de la posibilidad ella estaba observando los principios de salud, pero su salud no mejoraba. Entonces ahí nos contactamos, empezamos a trabajar juntas. Por la gracia de Dios, ya conocía yo lo de la ley de la vida. Obviamente es muy profunda, hay mucho más que estudiar, pero digamos que lo básico he podido entenderlo. Y empezamos a trabajar con ella y a darnos cuenta por qué su presión arterial no bajaba, por qué su situación en su cuerpo no mejoraba. Y nos dimos cuenta de la causa, ¿sí? La causa de la enfermedad. ¿Qué sucede? Y ahí es muy importante que nosotros vayamos a ver, por ejemplo, en qué tiempo empieza ella con sus problemas de tensión, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese tiempo? Antecitos, ¿sí? Para desarrollar la enfermedad. Y eso es lo que generalmente ni como médicos misioneros, ni como la medicina tradicional llega a ese punto de conocer la causa. Nosotros tenemos que ver dónde está la causa, pero si no conocemos al ser humano, si no conocemos nuestro funcionamiento, si no conocemos la ley que rige nuestro funcionamiento, nosotros no vamos a poder llegar a entender. Ahora sí, ¿creen ustedes que es importante que conozcamos no solamente la ley de la vida, sino que conozcamos cuál es el funcionamiento del ser humano? Es decir, ¿cómo nos creó Dios? ¿Creen ustedes que es importante eso? Por supuesto. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta serie. Como síntesis, hay una ley de la vida, que es la ley básica, que es la ley de tomar para dar. Donde yo tomo está la causa, donde yo doy es el efecto. Nada puede existir ni funcionar por sí mismo y nada puede vivir para sí mismo, ni por mí mismo, ni para mí mismo. Si nosotros rompemos esa ley de la vida, nos vamos a enfermar. Si algo en la naturaleza no funciona de acuerdo con eso, se rompe el funcionamiento. Así que vamos a seguir en este viaje de la ley de la vida. Por eso los invitamos a nuestro próximo programa. Hasta pronto.